Y ahora viene lo más rico, que es el análisis comparativo de los dos textos. No hay mucho tiempo, así que va a ser rápido. Bueno, por un lado tenemos la imitación de la tensión dramática, que en esto dice Steiger, que se comportan con mucho desenfreno Plauto y Molière. Al igual que Plauto, Molière apunta a generar una fuente de tensión dramática. Ello se ve claramente en las intrigas amorosas que presenta en El avaro, la tensión que genera la precipitación de las bodas indeseadas, el embarazo avanzado de Fedria, el robo de la ollita, son ejemplos de momentos cargados de tensión en la obra. Los dos autores utilizan también monólogos para presentar a los personajes que cumplen la función de transparentar el psiquismo de estos. Otra similitud que hay entre las comedias es el predominio del papel del sirviente, ya mencionado anteriormente. En Aulularia es Estróbilo y en El avaro es Flecha. También ocupa un lugar relevante en la obra Frosina, una joven pobre que gana dinero manipulando a la gente, adulando y deformando la verdad, y es una pícara. Otro punto en común de las obras es el reflejo de las costumbres, la organización y las creencias de su época, su concepción sobre el matrimonio, el deber del esposo y la paternidad, incluso las comidas. En los pasajes siguientes pueden ver cómo se refleja la organización romana en curias dirigidas por presidentes y la costumbre de ir al foro, lugar donde se celebraba el mercado. Los magistrados ejercían su jurisdicción y los tribunales administraban justicia. Acá tienen los fragmentos, ¿sí? No ha venido ningún miembro de la curia ni el presidente, que le tocaba repartir el dinero. Y otra, haz que todo esté a punto cuando regrese del foro. En los parlamentos que sigue se hace referencia a las pretensiones que comúnmente tenían las doncellas que se casaban, proporcionando una gran dote, pretensiones de púrpura, joyas, carros y sus ínfulas, ¿no? Es pues muy justo que tú me des púrpura y joyas, chicos para recados, carros para salir de paseo. Acá hay otra. No me engañan las buenas casaderas con su orgullo, sus dotes espléndidas, sus gritos, sus deseos de mando, sus carros de marfil, sus metales y su púrpura. Con todos estos dispendios reducen a sus maridos a la esclavitud. También Plauto alude a dos juegos de la época: pintarle la cara a alguien mientras dormía y abrir habas para encontrar sus gérmenes dentro. Ahí tienen los ejemplos. Pensaba que la buena fe era digna de toda confianza y has estado a punto de pintarme la cara. Después tenemos abajo, no es lo que los niños dicen haber encontrado en una haba, ¿sí? También se refleja la posesión que los amos tenían sobre las personas de sus esclavos, el gran trabajo que tenían los esclavos e incluso algunos peces usados en la preparación de las comidas. Esto es un poco largo, lo pueden leer después, pero fíjense que habla de lo que tienen que hacer: quita las escamas de los peces, se nombra el congrio, la murena. Bueno, el esclavo que quiere que su amo esté contento, que debe pensar primero en el amo y luego en él, ¿sí? Bien, eso se puede mirar después. Por último, se encuentra reflejada la tradición de realizar ofrendas a los dioses y hacerles peticiones. Un ejemplo es el siguiente fragmento de Eucleón. Ahora acabo de comprar un poco de incienso y estas coronas de flores serán colocadas en el hogar en honor de nuestro lar para que haga feliz la boda de mi hija. Y ahora vamos a ver cómo Molière plasma el reflejo de las costumbres en El avaro, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este que muestra el miedo que existía de la reacción social ante el anuncio de un próximo matrimonio. ¿Qué podéis temer, Elisa, por los favores que me habéis querido conceder? 100 cosas a la vez: la cólera de un padre, los reproches de una familia, las censuras de la gente. Luego tenemos un parlamento de Cleanto, en el que se manifiesta que era común en la época la participación en los juegos de azar. Me gusta jugar y como soy muy afortunado me gasto en vestuario todo lo que gano. Y otro diálogo en el que se observa lo mismo: ¿te has puesto al habla con el que debe prestar el dinero? Que les prestaban el dinero para esto. Este periodo se caracteriza también por la existencia de adivinadores del futuro, y acá lo tenemos: Frosina haciendo adivinanza, o leo en vuestros ojos una señal de larga vida. ¿Eres entendida en esta materia? Luego tenemos el siguiente parlamento también de Cleanto, en el que expresa la relación de dependencia de los hijos respecto de los padres y la autoridad de los padres sobre ellos, que dice: antes de ir más adelante sé que dependo de un padre y que mi condición de hijo me somete a su voluntad, puesto que no debemos empeñar nuestra palabra sin el consentimiento de quienes nos dieron la vida. El cielo los hizo dueños de nuestros deseos y nos está ordenado no tratar de realizarlos sin su aprobación.
Y luego tenemos fragmentos en los que se refleja la importancia de las dotes a la hora de decidir justamente la celebración de los matrimonios y las aficiones de las jovencitas y algunas comidas de época. Todo que ahí lo tienen, les voy a dejar para que si quieren lo pausen, pero bueno, habla justamente de estas aficiones que están acá y habla de estas comidas de época, sí, que son distintas de lo que presentaba Plauto, pero fíjense que he señalado las mismas características. Acá tenemos una de las frases, ¿sí? Y acá tenemos otro parlamento en el que tienen esos detalles. También es interesante que Frosina hace la presentación de su oficio de alcahueta, dedicada a obtener dinero de los demás con todo tipo de agudezas. Acá tenemos un ejemplo. Ah, eres tú, Frosina, ¿qué vienes a hacer aquí? Lo mismo que hago en todas partes, terciar en asuntos, prestar servicios a las gentes y aprovechar lo mejor posible las pequeñas habilidades que pueda tener. Molière pone en boca de Maese Santiago la alusión a dos fiestas religiosas que exigen ayuno por parte de los fieles cristianos, las vigilias y las témporas. El uno, fíjense que en el otro se marcaba la devoción a los lares, y acá tenemos estas fiestas cristianas y la costumbre del ayuno. Bueno, también en ambas obras hay crítica a determinadas profesiones u oficios. En la Aulularia decíamos el tema de los cocineros ladrones. Y en Molière tenemos la crítica a los médicos, ¿sí? Ambos autores realizan un uso magnífico del lenguaje en lo que es juegos de palabras, dobles sentidos, malentendidos, exageraciones y todo tipo de recursos cómicos. Acá tenemos un ejemplo. Estáfila dice: ¿pero por qué me pegas, pobre desgraciada? Y Euclión le responde: precisamente para que seas una desgraciada y para que tengas una mala vejez digna de tu maldad. Esto es en la Aulularia, ¿no? Euclión lo que hace es retomar ese mismo calificativo y usarlo contra ella. En otro fragmento tenemos un absurdo que intensifica el segundo término del par incompatible vacío. Veámoslo. Toda está llena de vacío. No se puede decir llena de vacío. Luego tenemos otro parlamento de Euclión, en el que hay un juego de palabras del texto latino basado en la expresión ludus facere, que puede significar burlarse o también pagar los juegos públicos. Por Pollux, Megadoro, ni lo estoy haciendo ni aunque quisiera tendría dinero suficiente para jugar. Por último, en el pasaje que sigue hay una aliteración. En latín, cobijo seguro se dice stabilis stablum. En ninguna parte iba a tener yo un cobijo seguro. Aliteración es esto que pasa con los sonidos, stabilis stablum. Se pasa ahora a ejemplificar el uso del lenguaje en El avaro de Molière. Bien, tenemos por un lado un fragmento que contiene un epíteto cómico inventado por Molière, que es volable en el original. Volable. En la traducción al español significaría algo así como robable. Este es el diálogo. ¿Sois acaso un hombre robable vos, que lo tenéis todo encerrado y que estás de centinela día y noche? Luego tenemos una hipérbole, que hipérboles son las exageraciones. Lo que hace es usar la palabra dar, pero en el sentido, ni siquiera ya quiere decir la palabra dar porque gasta. Entonces se le dice a Harpagón: no dice nunca os doy, sino os presto los buenos días. Hay más usos cómicos del lenguaje: al que le pique que se rasque, hay que comer para vivir y no vivir para comer. El siguiente fragmento ilustra el uso del doble sentido, que, Cleanto hace parecer que le produce desagrado a la presencia de Mariana, pero sin negar sus sentimientos por ella. A deciros verdad, padre, no puedo prometeros que me sentiré muy satisfecho de que esa persona se convierta en mi madrastra. Mentiría si os lo dijera, pero en lo tocante a recibirla bien y a ponerle buena cara, os prometo que cumpliré fielmente vuestros deseos. No dice lo que no tiene que decir, pero a la vez da a entender que en realidad son otras las razones por las cuales él no la quiere como madrastra. Luego tenemos otro diálogo en el que hay un malentendido provocado por la expresión de Elisa «perdonadme», con la que la joven expresa su desconcierto ante las indagaciones de su padre. Este interpreta su expresión como señal de que ella ha oído su discurso precedente, lo que él antes estaba hablando. A su vez, este diálogo es una esticomitía.
Entonces tenemos todas esas palabras como frases cortas que van una tras de la otra. Y habéis oído, sin duda, ¿el qué, padre mío? ¿Eso? ¿Qué? Lo que estaba diciendo. ¿No hemos oído nada? Cierto que sí. Perdonadme, dice Elías. Ya veo que habéis oído unas palabras, dice Harpagon. También es posible hallar en las obras de los dos autores que se trabajan aquí numerosas situaciones cómicas, paralelismos cómicos y palizas. Así también, como Plauto fusiona lo griego con lo romano, Molière realiza alusiones a la antigüedad greco-romana. Bueno, lo expuesto hasta aquí hace referencia a los recursos cómicos, el modo de generar la atención, el uso del lenguaje y el aprovechamiento del bagaje literario anterior para la propia creación. Un hecho fundamental que une las dos comedias es el personaje que las estructura, al que principalmente se dirige la sátira social, el avaro. El avaro es una persona poco dispuesta a ganar dinero que incluso renuncia a comodidades básicas por no hacerlo. En la ficción, la avaricia se exagera hasta el punto de que el avaro es un personaje adinerado y codicioso que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero acumulado. Tanto en Aulularia como en El avaro, esta actitud del protagonista genera problemas en la vida familiar y es el factor desencadenante de los enredos al complicar la vida de los que rodean al avaro. Molière toma el tipo del avaro de Plauto, que es quien le da forma acabada al personaje originalmente. En efecto, Saulnier afirma que Harpagon no es tal avaro, es el avaro de todos los tiempos. Pero esto no es decir bastante, es sin duda el avaro tipo. Pero si nos interesa a todos es porque el hombre menos avaro es como Harpagon de vez en cuando. Tal es la trascendencia del personaje que perdura en la tradición literaria. Bien, este cuadro lo pueden parar el video y lo pueden ver. Acá tenemos diferencias y similitudes de la obra. Esto ya es más técnico. Ya en general pudimos ver que ambas obras tienen fuerte tensión, que reflejan ciertas costumbres y comidas, tienen ciertos usos del lenguaje, que tienen los personajes tipo, en el caso del avaro, por ejemplo, con un poco más de profundidad psicológica su plasmado. Todas estas características, exageraciones, palizas, repeticiones. El tema, que es lo más importante, es la avaricia del protagonista que consume su vida y altera la del resto. Cambian los ambientes y tenemos como un modo de presentación de la psiquis el monólogo, también el predominio del papel del esclavo, las críticas a profesiones, las apelaciones al público que están solo en el avaro y no en la ollita y no en el avaro. Esa es una diferencia. Bueno, también tenemos otra diferencia, que es que en la ollita no hay personajes que adopten falsa identidad, lo cual sí sucede en el avaro. Decíamos el personaje noble que se hace pasar por esclavo. Tenemos en este caso algo que es parejo en los dos, que es en un caso la fusión de lo heleno con lo romano y en el otro las alusiones a la antigüedad. Y lo más importante que señalamos al final, que el personaje principal y objeto de la sátira es el avaro. Bueno, todas estas características hacen que hablemos de que en el texto hay una hipertextualidad por imitación, la cual ya fue caracterizada al principio del video y que se especifica como forgerie. La causa de la existencia de la relación hipertextual entre las obras es principalmente la arquetipicidad propia del mundo antiguo. En efecto, el movimiento al que perteneció Molière, el neoclasicismo, es un movimiento humanista que sigue la guía de los antiguos, a los que se les concede una sabiduría más profunda y esencial que a los contemporáneos. Y acá tienen las referencias que las pueden ver en el artículo que se los voy a dejar mencionado en la descripción del video. Así que por eso las paso rápido y les pido que se suscriban si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones y compartan el video con quienes puedan estar interesados. Muchas gracias.